Hola, mi nombre es Maritza Witt, maestra del área de Ciencias Sociales. El día de hoy impartiré el tema la Edad Moderna. La Edad Moderna en la Edad Moderna se inventa la imprenta y favoreció la alfabetización. Época de grandes artistas italianos, Da Vinci, Miguel Ángel y de grandes matemáticos como Galileo Galilei. Pero para que tú puedas aprender más acerca de este tema, te invito a observar el siguiente video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Edad Moderna. Bien, históricamente se conoce como una de las etapas en la que se divide tradicionalmente la historia, extendiéndose desde la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 hasta el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789. Otros historiadores fijan como fecha de inicio el descubrimiento de América en 1492 o el inicio de la Reforma Protestante en 1517. El periodo conocido como Época Moderna significó para Europa importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del Estado moderno, un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes. Continuemos hablando un poco más sobre esta Edad Moderna, particularmente sobre sus características. Dada la magnitud de los cambios que tuvieron lugar en la Edad Moderna, ciertos historiadores de la escuela anglosajona suelen dividir en dos etapas: la temprana Edad Moderna, siglo XV-siglo XVIII, y la segunda Edad Moderna, siglo XIX y siglo XX. Pero vamos a destacar los cambios más importantes en el ámbito geográfico, político, social, cultural y científico. Comenzando por el ámbito geográfico, debemos decir que geográficamente es una época de grandes descubrimientos para el mundo europeo. Con la llegada de Colón en América en 1492, se abre un nuevo mundo y los americanos se incorporan a la historia universal desde sus civilizaciones antiguas y prehistóricas. África y Asia también se verán favorecidas por la ampliación de este mundo. Las redes comerciales y políticas se ampliarán. El mundo se hacía cada vez más grande. En lo que respecta al ámbito político, podemos decir lo siguiente. Políticamente hablando, es una época en la que se produce el auge de imperios, consecuencia de los descubrimientos geográficos. En la primera parte de la Edad Moderna destacarán los imperios español y portugués. A partir del siglo XVII destacará el imperio británico y holandés. En Europa surgirán los estados modernos, en los cuales se desarrollará la monarquía absoluta. Los estados modernos lucharán entre sí de forma continua. El apogeo de estas luchas será la Guerra de los 30 años. En lo que respecta al ámbito económico y social, debemos decir que en cuanto a la economía, la Edad Moderna marcará el progresivo desarrollo de la economía capitalista. Fruto de los avances geográficos y comerciales, el capital y el dinero tendrán cada vez una mayor importancia. Del mercantilismo característico del siglo XVII y de la primera mitad del siglo XVIII saldrá el capitalismo actual. Aún así, la economía de subsistencia tenía gran importancia en gran parte de la población mundial. Fruto de los cambios en la economía, la sociedad sufriría modificaciones. El efecto más importante fue el avance de la burguesía. La sociedad estamental, característica de la Edad Media y de la Edad Moderna, finalizará con el inicio de las revoluciones contemporáneas. La burguesía jugaría un papel fundamental. Poseedora de gran riqueza, buscaría la cuota de poder político que le venía vetado por viejas estructuras sociopolíticas que no daban más de sí. En lo que respecta a la religión, debemos decir que en el ámbito religioso, durante la época moderna, tendrá lugar la ruptura de la cristiandad occidental. En el siglo XVI tuvo lugar la Reforma Protestante. Como consecuencia, aparecen nuevas religiones dentro del cristianismo, como el luteranismo, como el calvinismo, el puritanismo y en Inglaterra el afán del poder de Enrique XVIII hará nacer el anglicismo. Siguiendo con el ámbito cultural, arte y ciencia, debemos decir que culturalmente será una de las mejores épocas de la historia de la humanidad.
El Renacimiento volvió a traer a la luz sabiduría de época clásica que se encontraba recluida en monasterios y bibliotecas de Constantinopla. Tras la Contrarreforma y el auge del absolutismo, irá tomando cada vez más peso el barroco. En lo que respecta a la arquitectura y el arte, en la Edad Moderna evolucionarían de forma paralela a estos cambios. Finalmente, en el siglo XVIII, la Ilustración dará paso a nuevas ideas. Con ellas vendrá el despotismo ilustrado y las nuevas ideas que serán la base de los estados liberales contemporáneos. También debemos destacar los avances científicos de la Edad Moderna. A inicios del periodo moderno, la invención de la imprenta tendrá gran importancia para la difusión de ideas. El conocimiento ya no estaba reservado para pocas personas. Gracias a ello, tuvo lugar la revolución científica en 1543. Copérnico publica Las revoluciones de las esferas celestes. Ya en el siglo XVII, Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto. En el siglo XVIII, Newton revolucionará la mecánica y la física. En este siglo, en Europa aparecen grandes científicos que serán las bases de la ciencia contemporánea, una ciencia que será uno de los pilares de la revolución industrial. Continuemos hablando sobre el fin de la Edad Moderna. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? La fecha final de la Edad Moderna tampoco tiene consenso. De forma habitual, se suele fijar el final de la Edad Moderna en 1789. En este año se produjo la Revolución Francesa, dando paso al final del antiguo régimen y el inicio de los estados contemporáneos. Pero algunos historiadores también marcan el inicio de la Edad Contemporánea con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y su expansión por el mundo en los siglos siguientes. Finalmente, en Inglaterra, su Edad Contemporánea se inicia en 1918 tras acabar la Primera Guerra Mundial. ¿Observaste el video? Yo sé que aprendiste mucho acerca de ello. ¿Pudiste anotar lo más importante del tema? Muy bien, excelente. Eres un excelente estudiante. En la moderna inicia entonces el progreso de la comunicación y la razón, y asimismo hubo desarrollo en el arte, cultura, como también en la escritura, asimismo en la pintura, como son los grandes artistas italianos. Dentro de ellos podemos destacar lo de Da Vinci, Miguel Ángel y de grandes matemáticos como Galileo Galilei, como se los mencioné anteriormente. Este tema es muy interesante y te invito entonces a que realices el siguiente ejercicio para poder demostrar lo que tú has aprendido el día de hoy, tanto en lo que te expliqué como también en el video que tú observaste. Te invito entonces a que realices un collage. Tú sabes cómo se realiza un collage, ¿verdad? Muy bien, yo sé que tú sabes. En este ejemplo tú puedes observar varias fotos que se relacionan al tema. Tú puedes verte en la siguiente clase.